¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Gladys Ardón, emprendedora y activista social, a quien le damos la cordial bienvenida. Gladys, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar en este programa, así que un saludo para toda la audiencia. Hemos estado en varias oportunidades en Debate abordando diversos temas y ahora uno muy especial, ya que la han nombrado vocera del Salvador para la ONU, para Naciones Unidas. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Ok. Es vocería de El Salvador para Asamblea de Naciones... Correcto. No, vocería de El Salvador para la Unión Europea en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Correcto. Que se desarrolló en septiembre. Este año las Naciones Unidas denominó el Año de la Juventud, entonces decidieron que querían escuchar a la juventud, querían escuchar qué pensaban, los retos, lo que se afrontaba, y querían que los jóvenes enviáramos un mensaje potente para todo el mundo. Entonces eligieron a diversos jóvenes a nivel mundial, dentro de los que yo tengo el privilegio de participar y de haber sido seleccionada para representar al país. Entonces todos elegíamos como un tema que aportara o que fuera englobado al multilateralismo, que es uno de los objetivos principales de Unión Europea, y es así como empiezo a trabajar en esa campaña. Ahora, la campaña Nuestra Voz, Nuestro Futuro. Así es, se denomina Nuestra Voz, Nuestro Futuro, que era el hashtag que íbamos a usar. Después de enviar un mensaje que quedaba a criterio propio, que cada uno de los que habíamos sido seleccionados íbamos a hablar o estar desarrollando temas en nuestras redes sociales. En este caso, la campaña era plenamente virtual. Y en mi caso yo lo hice a través de Twitter. Algunos hablábamos sobre cambio climático, sobre libertades, sobre democracia, sobre diversos temas. En mi caso yo decidí hacerlo acerca de la empatía. Ahora, leía también un lema que decía: juntos podemos inspirar a otros para construir una sociedad más justa y humana. Claro. Y entonces surge la pregunta de qué voy a hablar. Ajá. Yo como Gladys Ardón, que iba a representar a El Salvador. Y entonces pienso, ¿por qué no hacerlo de mi historia, de lo que me ha traído hasta aquí? Y empiezo a darle vueltas como al asunto y digo, sí, voy a empezar hablando de mi historia, pero también de mi historia y de cómo mi historia me ha llevado al tema de la empatía. Y entonces, como anteriormente yo había estado invitada en este programa, creo que la mayoría recuerda de dónde vengo, cómo es que las personas me empiezan a conocer y que la gente empieza a seguirme en redes sociales. Y entonces empiezo a contar esa parte, pero no solo quedarme hasta ahí, sino que empiezo a hablar de cómo eso me lleva a hacer labor social y a cambiar también la parte de donde yo vengo, que es de un lugar donde no hay muchas oportunidades, donde si las hay que rebuscarse y hay que hacer como el esfuerzo doble, que al final no solo es la historia de Gladys Urquía, sino que es la historia de la mayoría de jóvenes y de personas salvadoreñas. Y entonces decidí hacerlo desde ahí, pero de manera inspiracional. Y así fue como todos los días iba cambiando una frase o iba cambiando para al final aterrizar y llegar al tema de la empatía, que es un tema que a veces lo vemos tan chiquito, pero no logramos dimensionar, porque si sos empático vas a respetar las libertades de los demás, porque si sos empático vas a tener tolerancia con el pensamiento de los demás, porque si sos empático vas a cuidar el medio ambiente, porque si sos empático vas a respetar a las otras personas, vas a querer ayudar, vas a cambiar tu realidad. Entonces, y no es lo mismo ser simpático que empático. O sea, simpáticos nosotros. Claro, pero puede ser una persona simpática, pero no empática con el pensamiento de otra persona, por decir un ejemplo. Ahora, es algo que se escucha bien sencillo, pero es muy difícil ya en la práctica. Exacto, y creo que es lo que cuesta. Y por eso yo dije, como quiero aprovechar la influencia del momento, lo que estoy pasando, y a través de esto empezar a cambiar la realidad, empezar a ayudar. Inicialmente en mi comunidad, en el mercado, que fue el lugar de donde salí. Luego tuve la oportunidad que las personas me empezaran a seguir en redes sociales y entonces dije, ya trascendí a un país. Y a través de esta campaña tenía la oportunidad que
las embajadas de Unión Europea retuitearan o compartieran mi contenido a nivel mundial. Entonces ya no era solo un mensaje a nivel de comunidad, a nivel de país, sino que ya era un mensaje que se convirtió en algo mundial. ¿Y qué tal le fue en la campaña? Fíjese que la campaña tuvo bastante aceptación, que de hecho yo me asombraba porque tuve bastante cobertura de los medios, a quienes quiero agradecer, espacios como estos, que me dieron la oportunidad de poder dar a conocer, de poder hablar, de salir al aire, de pasar de las redes también a los medios de comunicación, que es muy importante. Claro. Entonces, sí tuve un alcance, una publicación que tuvo 100,000 interacciones. Bien. Entonces, sí me asombró bastante. Y en sí la campaña a nivel ya de cuentas total, de cuántas personas utilizaron la frase Our Voice, Our Future, porque como era mundial, entonces podía ser en todos los idiomas. En mi caso yo lo decidí hacer en español, porque es el idioma que yo hablo. Tuvo un alcance de 50 millones de personas. ¡Wow! Muy bien. Ahora, participó de un seminario regional de comunicación estratégica para delegaciones de la Unión Europea, precisamente el G20 y EFTA, que se realizó en Viena, Austria. Exacto. De esa campaña, yo creía que iba a terminar hasta cuando fuera lo de Asamblea de Naciones Unidas y que hasta ahí llegaba todo. Pero luego me llaman que habían seleccionado a algunos jóvenes que participamos en la campaña. Para ser específica, seleccionaron a 6 personas. Dentro de las 6, o sea, la campaña era mundial, a nivel mundial seleccionaron a 6 jóvenes y dentro de esos 6 jóvenes estaba yo representando a El Salvador. Y el seminario se desarrolló del 14 al 19 de diciembre en Viena, Austria, que fue una experiencia súper chidísima. Por el hecho de no solo viajar, sino de lo que puedes conocer, de lo que puedes aprender. Entonces me fui para Viena en diciembre y ahí estuvimos aprendiendo sobre cómo gestionar eficazmente las redes sociales de instituciones públicas, pero también de organismos internacionales. Hoy tuvo la oportunidad de compartir también con gente, con jóvenes que buscan hacer transformaciones importantes para sus países. Sí, era un seminario organizado por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Entonces, dentro de ese seminario, los 6 jóvenes que habíamos sido seleccionados, que a nivel de Latinoamérica había alguien de Colombia, para quien mando un saludo, y alguien de Honduras, que también quiero saludar, que éramos los 3 latinoamericanos. De ahí había gente de África, de Europa, pero sí resaltar que éramos 3 latinoamericanos que dentro de todo teníamos una participación el día viernes, donde nosotros teníamos que contar nuestra experiencia, contar nuestras interacciones, contar cómo nos había ido con la campaña y hablar de cómo ellos como diplomáticos, como encargados de comunicaciones también podían alcanzar más interacción o hacer de manera genuina el contenido que compartían. Claro, es que hacer viral una publicación se puede comprar seguidores, o sea, hay formas, por eso dice usted genuina, porque comprando se puede hacer mucho, claro. Pero llegar a personas reales, interactuar o el hecho de cambiar mentalidades a una juventud, eso no se compra. No, y creo que esa es la palabra, llegar, o el objetivo, llegar al público real. Correcto. O sea, porque al final compras seguidores, pero te das cuenta que no tiene mayor alcance y que no pasa de ahí. Pero el objetivo siempre va a ser como llegar a las personas reales, a personas que de verdad tu mensaje va a tener... el objetivo de tu mensaje al final va a tener un resultado y creo que de eso se trata. Ahora, ¿cómo se sintió Gladys representando a El Salvador? Me imagino en agosto, meses del año pasado, que no todavía tenía la información completa de que iba a viajar, que iba a hacer eso, ni siquiera se le cruzó por la cabeza ser una representante del Salvador para el mundo. De hecho, nunca se me cruzó por la cabeza el decir en el 2022 me veo viajando y sobre todo ir hasta Europa. Lo más lejos que había llegado, el año pasado había conocido Guatemala, así como en un viaje entre amigos, pero nunca decir cómo voy a ir a Europa, a cruzar el otro lado del charco y sobre todo decir representar al país con algo tan grande y decir soy la única representante de El Salvador y no voy nada más ni nada menos que con la Unión Europea. Para mí significó algo muy grande porque
al final uno empieza a ver todo el camino recorrido, todo lo que ha costado llegar hasta aquí, pero también empieza a ver que vale la pena, que el esfuerzo al final trae resultados y que siempre hay nuevas oportunidades y que también una motivación para todos los jóvenes, porque a veces nos hacen ver que no, que vos venís desde abajo, que no vas a poder lograr todo aquello que te propongas, que no es posible, pero creo que una demostración de todo eso, de no importa de dónde vengamos, eso no va a determinar a dónde vos vas a llegar o si vas a cumplir tus sueños o no. Vos seguís esforzando, vos seguís apostando, vos seguís luchando, vos seguís probando, seguís tirando, que alguno de esos tiros no te va a salir soplado y se va a ir directo y te va a llevar al éxito. Es que eso puede pasar sobre todo en las redes sociales y la que usted eligió en Twitter. De repente empieza el tema político o hay gente muy apasionada en las redes sociales o los troles y de repente eso puede desincentivar y decir, pues parece que no importa, no tuvo mayor interacción o solo me leen los mismos y desanimarse a decir, no estoy haciendo cambios, estoy perdiendo el tiempo. No, y sabe que ahora en día se da algo como súper, que yo he visto en redes sociales. Cuando yo empecé a compartir era como, ¿y esta bicha qué nos va a enseñar? O es la historia de un montón de personas y un montón de comentarios. Pero yo creo que al final de todo yo nunca he dicho, solo es la historia de Gladys Ardón o que yo soy como la sábelo todo, ni nada de eso, sino que al final es la historia de todos los salvadoreños. Y creo que ese tendría que ser el mensaje de esta noche. Que donde sea que veamos a un salvadoreño que triunfe, que progrese, pero sobre todo que va a poner en alto el nombre del país, que nosotros nos llenemos de orgullo, que nosotros apoyemos, que nosotros resaltemos nuestro pecho, porque no solo estás levantando tu nombre, sino que también estás levantando el nombre de tu país. Entonces, al final yo dije, quiero que ese sea mi mensaje, que donde sea que nos encontremos o que veamos que un compatriota va a representar al país, que podamos apoyarlo. Yo me acuerdo que yo había visto al atleta, ¿cómo se llama? Alfa Karina Rueda. Sí, hace unos días. Yo me había graduado de un seminario también y ella había dado unas palabras y yo me sentí tan motivada. Eso me llenó tanto escucharle. Entonces yo dije, esta mujer me motivó un montón y yo también tengo que lograr lo que me propongo. Y eso, no sabes cómo puedes inspirar, no sabes cómo puedes motivar a los demás. Entonces, creo que sí que las redes sociales a veces tienen esa parte como bien violenta de, sí, porque yo no lo logré, vos no lo vas a lograr. Pero yo siempre digo, cada quien da lo que tiene en el corazón y eso no quita que todos tenemos derecho a soñar de manera diferente. Para mí para mí ese viaje significó tanto, como le decía, la experiencia de estar ahí, pero también el hecho de, era mi primer viaje, y en mi primer viaje era la primera vez que me subía al avión, pero también era la primera vez que veía caer nieve. Entonces, para mí era como un montón de sueños que se estaban cumpliendo en ese momento. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Gladys, ahora vamos a la parte personal de todo esto. ¿Cómo recibió la noticia su familia cuando les dijo, miren, voy a hacer maletas porque me voy para Europa y todo este rollo de las redes y que la nominaran para algo tan grande? Fíjese que nunca habíamos tenido como esa experiencia. Mi mamá siempre, mis papás siempre han sabido que yo he sido como súper aventada y siempre piensan esa parte, pero nunca como llegar y decirle cómo me voy y me voy a ir como tan lejos y decirle como y son tantas horas de vuelo, mamá. Y en ese tiempo habíamos pasado un momento difícil porque mi abuelita acababa de fallecer. Entonces, yo me había hecho muchas ilusiones con ese viaje y a veces era como que no veía como nada claro,
Pero al final de cuentas, ya cuando me avisaron y me mandaron la carta de invitación y mandaron lo de los boletos de vuelo, y dije como, si es real. Hoy sí. Llegué donde mi mamá y le conté, mi mamá se puso a llorar, le conté a mi papá igual, lo sentí súper, súper emocionado, porque, pues sí, sentir que tus hijos están realizando los sueños, lo que vos le inculcaste, aquella manera, el apoyo que vos le diste un día está teniendo fruto. Entonces, sí fue súper emocionante, súper conmovedor. Ya cuando iba para el aeropuerto, que ya tocó como hacer maletas, mi mamá quizás cayó en 20 que sí, que verdaderamente ya me iba. Pero sí fue súper emocionante. Yo lo sentí súper gratificante. El hecho de cuando yo andaba en Europa y dije como, le quiero llevar este llavero a mi papá, le quiero llevar este chocolate a mi mamá, que era como lo del momento, y traerle como un detalle de todo eso, le quiero llevar algo a mis hermanos. Entonces, sí, me sentía como súper emocionada. De hecho, todavía siento esa emoción o eso tan grande. Pues normalmente alguien se mueve mucho más cerca en su primer vuelo, en su primer viaje. Usted tuvo la oportunidad de ir muy, muy lejos, quizás donde la mayoría no conoce. No, y por eso mismo le decía, como esa parte de saltar y saltar y dar un salto y no tan cerca, sino de tener el privilegio o esa oportunidad de hacerlo y de hacerlo hasta el otro lado del mundo, literalmente, porque era un vuelo bastante largo, sí, pero la experiencia ha sido súper gratificante. Ahora, este tipo de encuentros, de foros, sirve también mucho para hacer contactos. Uno va viendo las visiones, la forma, las estrategias de otros jóvenes, cómo lo van haciendo, y uno puede tomar idea, modelo y decir, mira, ¿por qué no apoyarnos? ¿Por qué no trabajar en conjunto? Mira, yo te escribo, y hace una red de contactos muy importante para lo que ella realiza en su país. Claro, trabajar las relaciones interpersonales, que claro, es muy importante. En el caso de los jóvenes que están en Honduras y un niño, porque hay un niño que es en Colombia, ellos es relacionado al tema de medio ambiente, entonces ya empezamos a ver qué más se puede hacer. Y hemos seguido en ese contacto, luego con las demás personas que estuvieron. Se me presentó un gran reto, fíjese, porque yo no hablo inglés. Entonces, pero no por eso era como que no hablo inglés y me voy a negar, sino que al final de cuentas dije como ya estoy en el caballo, entonces ahora toca subirse y montarlo. Y ahora el nuevo reto es este año aprender inglés. Entonces, claro, alguien de ellos me va a enseñar clases de inglés y comienzo este sábado. Muy bien, muchas felicidades. Que también se ha convertido en un nuevo reto. Entonces, no solo el hecho de crecer y decir, sí voy a hacer esas relaciones interpersonales para ayudar a mi organización, a mi proyecto, que en este caso es el proyecto del Hospital Esperanza, que también he hablado de eso y he tratado de mandarlo y de proyectarlo a nivel mundial. Ya no solo el hecho de a través de eso ayudar a mi país, sino que también de manera personal, porque aprender inglés y aprender esa parte también me va a ayudar a mí como persona, como profesional dentro de mi currículum también y dentro de mi experiencia de vida. Ahora, esto también abre las puertas para una relación o un apoyo de la misma Unión Europea, de las mismas Naciones Unidas, que de repente puedan ser una vitrina de decir y qué tanto necesita, qué tanto apoyo, qué otros proyectos puede apoyar Gladys e involucrarse más. Claro, y además de un apoyo para Gladys y para los proyectos de Gladys, dejar la bandera en alto para que no solo sea Gladys, sino que vengan más jóvenes y que más jóvenes también tengan la oportunidad de tener esa experiencia que yo he tenido, pero sí, tratar de dimensionar, de que esos proyectos crezcan, de poder llegar a más personas, ya no solo hacerlo a través de la empatía, de la solidaridad de mi historia, sino que ahora proyectos de educación, que sabemos que es un tema que tanto tiene debilitado al país y de los que más cuesta, jóvenes con pocas oportunidades o jóvenes que dejaron de estudiar porque no tenían para pagar la cuota y tuvieron que buscar un trabajo, jóvenes que no tenían para el transporte. Y entonces, yo que vengo de esa parte, ahora decir de qué manera yo también puedo empezar a cambiar o hacer algo para ayudar a esas personas. Entonces ya se convirtió también dentro de un proyecto, un día comenzar a trabajar esa área.
venimos también de una pandemia que creo que a todos mundialmente nos ha afectado y nos hemos dado cuenta que la salud mental de las personas también se ha visto afectada. Y si no, no viéramos tanta violencia, a veces que de repente alguien se baja de la calle, del carro y empieza a darse duro con los demás y te das cuenta cómo está la salud mental de la población. Y entonces empezar a ver también desde esa parte de qué manera también se puede aportar en todo eso y darle un giro al contenido, ya transformarlo en un contenido educativo, en un contenido social, en un contenido de ayuda, en un contenido que motive a los demás también a tomar acción. Ahora, como usted decía, hay muchas historias como la suya, hay miles de casos quizás en El Salvador. Lo que no han tenido es la oportunidad que usted ha tenido de estar en medios, de contar su historia, pero ahí es donde usted se puede convertir en una vocera, una representante de todas esas personas que no han tenido esa oportunidad y que desean y tienen la esperanza de cambiar su entorno, de cambiar sus vidas, de ser escuchados y recibir un apoyo. Claro, y sabe que yo hace poco hablaba con un grupo de jóvenes que iban a hacer el paso de bachillerato a la universidad. Eran jóvenes provenientes de Santa Ana y de San Miguel, de lugares donde todos creeríamos que saliste, graduaste de bachillerato y como que no tenés más o que son pocas personas las que salen. Y yo les decía como, sí, a veces las oportunidades te van a venir solas, en otras veces a vos te toca buscarlas. Claro. Y en mi caso lo hice contando de dónde venía y tuve la suerte que en uno de esos golpes, una de esas publicaciones se fuera viral y a las personas les empezara a gustar, la gente me empieza a seguir y luego es que cuando yo pensaba que cuando yo me había graduado de la U y creía que es como, a veces pienso como es el final de todo y te das cuenta que viene algo nuevo y entonces al final el mejor mensaje sería motivar a todos los jóvenes que todos tenemos talentos, todos tenemos, podemos hacer cosas distintas, pero creo que al final vos seguís probando, que alguno, como te decía al principio, alguno de esos tiros te va a salir y te va a llevar y te va a redimensionar al éxito, pero que de donde estés ahorita o que tu posición actual no determine tu futuro, sino que solo sea el trampolín para que vos puedas lograr todo lo que te propongas. Yo empecé a estudiar por pura rebeldía, porque a mí no me gustaba el tema del mercado, no porque tenga nada de malo, sino que porque yo quería graduarme de la universidad, porque yo quería como salir de esa parte y que también es uno de mis proyectos que tengo, un día como tener la solvencia económica, decirle a mi mamá como no, ya no vayas al mercado, que primero Dios lo voy a lograr. Y yo decía como no quiero esa parte y entonces me fui a meter por rebeldía a un técnico en periodismo y al final, cuando menos sentí, el tiempo había pasado y yo ya estaba egresada y luego de todo que me gradúo y la misma universidad me da una beca porque sigo estudiando y entonces todos los días he visto como un camino, algo nuevo, pero si no me hubiera arriesgado, si no hubiera compartido, si no hubiera tirado esa publicación, las oportunidades no hubieran venido, porque sí es como el hecho de aquel mensaje o aquella frase que dice como ayúdate que te ayudaré. Entonces, sí, pero ¿qué estás haciendo vos o qué acción estás haciendo vos para lograr lo que te propones, tus sueños o aquella meta o aquello que querés hacer en la vida? Y a veces también es ir readecuando las metas, así como usted decía, el técnico, la licenciatura, a veces nos ponemos metas muy cortas y decimos que ya la logré, ya la alcancé y ya nos damos por satisfechos. Es llegar, buscar, proseguir hasta donde se pueda. Los límites están en la cabeza. Claro, no, y también la parte de no vas a saltar como de una cosa a otra. Entonces, ahora lo veo como, hay personas que me dicen como, mira, pero es que a vos el técnico no te ayuda en nada, porque lastimosamente en el país los técnicos no son tan bien valorados ni tan bien vistos. Es como que, vaya, cuando yo me gradué de la universidad, del técnico, yo me enfrenté a que muchos de los comentarios en las redes eran, ay, pero si solo es un simple técnico, ay, que no sé qué. Y vino alguien y me dijo como, y yo tengo no sé cuántas maestrías, incluso un funcionario público me dijo, yo tengo no sé cuántas maestrías y no sé qué. Y es como el hecho de, la vida no es una competencia, o sea, no estás por ganarle al otro, sino que al final la competencia es tu mente, lo que vos te creas, lo que vos te propongas, lo que vos querrás hacer. Y entonces,
empezar a hacer eso, de si no empezás por pasos chiquitos, jamás vas a llegar de un solo hasta, o sea, para llegar a una maestría, que es mi meta, después de la licenciatura, seguir con una maestría, primero tengo que sacar la licenciatura. Entonces la vida va por pasos, dejar de querer saltarse etapas y llegar como de un solo a la meta, porque al final eso no te va a ser satisfactorio ni te va a llevar a nada, y si llegó rápido, rápido se va a acabar. Entonces mejor, como dicen en buen salvadoreño, a paso lento pero seguro. Ahora, y no desmotivarse, Gladys, por esta gente, así como usted dice, que empiezan a decir, pero eso no te va a servir de nada, te vas a graduar y no va a ser lo mismo, que empiezan a meter esa carga negativa, que la vamos a encontrar en todos lados, en los trabajos, en las redes sociales, en el estudio. No ponerle atención, que eso no vaya a marcar lo que vas a hacer en la vida. Claro. En psicología existe un efecto que se llama el efecto espejo, de cómo de lo que yo veo en los demás es el reflejo de lo que está en mí. Entonces, al final no es nada más que eso. Si yo veo que el otro progresa, pero a mí me molesta, es porque quizás yo en algún tiempo tuve las metas, tuve los sueños, tuve los anhelos que esa persona tuve, pero lastimosamente por falta de oportunidades, no sé, por falta de motivación, porque no estuvo nadie ahí ayudándome, quizás a lo mejor no pude lograrlo. Entonces, no tomarse las cosas tan a pecho, tan personal, y que la opinión de los demás al final no te desmotive, ni que defina nada de tu futuro, ni que defina nada de lo que vos querés hacer. Al final, era lo que le decía, son tus metas, son tus sueños, y solo vos sabés lo que querés lograr y a dónde querés llegar. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Gladys, yo creo que una parte importante, pues sin duda es su historia, que ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, la enfermedad que superó, el esfuerzo, lo que le ha costado también de la venta en el mercado a estudiar. Eso es muy importante, pero también otra parte que considero igual de importante es su trabajo social. Eso es bien importante, que la gente también lo respete y lo admira mucho en usted, que se ha dedicado a mucho apoyo a gente que necesita a través de fundaciones, donde hay oportunidad de apoyar. Usted ha estado en campañas muy fuertes. Claro, y era lo que le decía al principio, de venir de donde ves diversas necesidades. En el mercado yo veía personas que esperaban que terminara de comer para ir a pedirme lo que yo ya no me iba a comer. Y entonces luego en el hospital ver diversas necesidades de las personas, enfrentarme a un proceso de cáncer en un sistema público, sí, en el cual pude ver de todo, pero no quedarme solo con eso y con decir ya salí de aquí y me voy a hacer la del ojo pacho y que no sé qué, sino que saber que podía utilizar la influencia del momento para poder llegar a todas esas personas, para poder servir a todas esas personas. Y creo que al final es lo que me llena y es lo que me hace feliz, el hecho de compartir con los demás, de saber que estoy utilizando mi influencia de manera positiva, porque llenarse de likes o de interacciones dentro de una publicación al final es bien fácil, porque las redes son bien superficiales, pero la manera en que vos te llenás, o que vos te puedes ir a tu cama sabiendo que le cambiaste el día a alguien, sabiendo que pudiste hacer feliz a alguien, que pudiste en la manera de lo posible ayudar a cambiar su situación económica, que le compartiste un plato de comida, que llegaste al hospital y que le llevaste un kit de higiene personal, porque el paciente no tenía un papel higiénico, porque lo que él iba a invertir en un papel higiénico, a lo mejor se lo gastó en un plato de comida, claro, a lo mejor se lo gastó en los pasajes, porque hay personas que vienen de muy lejos, a lo mejor está ahorrando para algún tratamiento, para algún medicamento, porque el hecho de enfrentarte a una enfermedad no solo te enfrentas al tema físico que estás viviendo en el momento, sino económico, al tema psicológico, sino que también abordar, sí, el tema
económico. Sí. Y entonces, ¿de qué manera yo puedo ayudar o empezar, tal vez no cambiarlo todo, pero sí empezar a incidir en mi metro cuadrado? En mi caso, en el Hospital Rosales, que es de donde soy paciente, pero gracias a Dios que ya tuvimos la oportunidad también de ir al Bloom el año pasado. Entonces, dentro de los retos de este año, abordar o llegar a nuevos hospitales, pero no solo hacerlo desde esa parte, sino que también a través de mi trabajo en fundación, llegar a comunidades donde literalmente, donde hay gente que no tiene lo del sustento diario, donde hay gente que vive crisis económica totalmente difícil y diferente a lo que nos venden las redes sociales o los medios de comunicación, y donde a veces es como bien fácil o bien superficial, como yo me reuní con alguien y me decía como, es bien fácil o es bien superficial, porque los políticos generalmente se preocupan por arreglar nada más como la parte principal, y donde dicen dónde va a pasar la suegra, o hacer muros o levantar edificios nada más en las carreteras principales. Pero ¿qué hay cuando pasas al otro lado de esos edificios o al otro lado de esos muros y te das cuenta que ahí está la verdadera situación de los países, ahí está verdaderamente la situación de las comunidades, donde hay personas que no tienen para comer, hay personas que no tienen el sustento diario? Y entonces así fue como decidí involucrarme dentro de la labor social, que ha sido por lo que también me he dado a conocer. Y esta, luego de ayudas voluntarias de forma particular suya, de repente dijo, ok, hagamos un esfuerzo, y que se creó un movimiento, un grupo, una fundación de apoyo al hospital. Sí, se creó Esperanza SB, estamos en proceso de formalizarnos como muy fundación. Bien, muy bien. Entonces, las donaciones son a través de mis redes sociales, de las redes sociales de Esperanza SB, que nos pueden seguir aprovechando el comercial. Nos siguen como @EsperanzaSB. Y así ha sido como hemos ido formando una red de apoyo, siempre dentro de redes. Y no solo ayudar, sino que también le demostras a la gente que las redes sociales no solo la ves de manera negativa y con aquella cosa o aquella parte tóxica, sino que también te puede servir para influir en los demás. Pero miren, yo no tengo para donar, o yo no... Pero puedes aportar tu tiempo. El hecho de llegar y ver que la gente se quebranta cuando vos le das un papel higiénico, cuando vos le das un kit, que tiene el kit, una pasta, un papel higiénico, un jugo, que quizás para muchos puede ser insignificante, pero qué es lo que esa persona está necesitando en ese momento, y es como que aquella gaseosa en el desierto. Ahora, esa es la parte, digamos, muy personal que usted la vivió y usted dijo, yo o sea, te necesito apoyar como a mí me apoyaron. Pero aparte de eso, también usted apoya o trabaja en otras organizaciones también sociales. Actualmente estoy laborando en el Solidaritón, que lo que hacemos es, con Dino, así es, que quiero saludar a Dino Safi, que lo que hacemos es entregar canastas de víveres para ancianitos. Tenemos un proyecto de transporte para personas hospitalizadas, que también es un proyecto muy bonito, porque a veces yo iba a mis exámenes a las 4 de la mañana. Yo vivo en zona metropolitana, y me topaba con que a las 4 de la mañana ya habían unas grandes filas de personas que se habían ido a quedar a dormir al hospital. Y entonces me daba cuenta que ese tema de transportarse para los pacientes era bastante difícil. Y luego de personas que abandonaban sus tratamientos por falta de transporte, por falta de movilización. Y entonces, por eso es que decido meterme y apoyar esa parte. Entonces también estamos trabajando esa área, y luego el empoderamiento de mujeres a través del Bazar Solidario, que es lo que sostiene la fundación. Y la hemos visto también con otros proyectos también impulsando de otras organizaciones, bueno, junto a Dino también. Claro, sí, es que y siempre se trata de eso, de tratar de apoyar a los demás. El tema a veces de las fundaciones o de las organizaciones pasa que nos vemos como competencia, pero al final si sumamos esfuerzo y si nos unimos, es cuando nos damos cuenta que podemos ser más fuertes, que podemos llegar más lejos. Entonces estamos trabajando en esa área. Hace poco tuve la oportunidad de ser ponente de una conferencia de la Fundación Gloria de Cristo, del programa de oportunidades, donde compartí mi historia, era con los jóvenes que le decía,
y donde sabía que podía motivar a esas personas que iban a hacer el paso de bachillerato a la universidad, y que quizás es el tema, porque ahorita estamos en una buena etapa, estamos en inicio de año, donde muchos quizás estamos como me inscribo, no me inscribo, y entonces saber de si mi historia te sirve, dale, tomala, y las partes buenas que te puedan servir, agarralas y motivate a accionar, a hacer algo. Ahora, hay muchas necesidades en nuestro país y hay mucho trabajo para los próximos gobiernos y diferentes organizaciones también de focalizar y empezar a ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, una apuesta en mejora en la salud, en el caso del que estamos hablando, de las necesidades que hay en los hospitales y de educación se vuelve fundamental si queremos salir de donde estamos. Claro. Sobre todo de educación, porque creo que al final la educación es la clave o es el futuro del progreso de los países. Entonces el gobierno o los gobiernos que inviertan en educación están invirtiendo a futuro, y es lo que no se da cuenta, porque si tenés educación o ciudadanos preparados, ciudadanos profesionales, tu calidad de vida empieza a mejorar. Entonces sí son grandes retos a los que se tienen que enfrentar, pero lastimosamente nos damos cuenta que nadie le apuesta o nadie da nada por eso, porque al final solo es como el hecho de enriquecerme, de mi beneficio, de lo que yo puedo sacar, pero no de lo que yo puedo aportar por mi país, de lo que yo puedo hacer por todas esas personas. Y también ese llamado a que los gobiernos, a que, bueno, el gobierno en este caso, a que las instituciones le apuesten a temas de educación, a temas de salud, a temas de medio ambiente, que también rara vez hablamos, pero que sabemos que es un tema muy importante. Ahora, hace algunos meses estábamos celebrando el Día del Voluntariado y hablábamos que era una labor muy importante y a veces se tiende a pensar que la gente que se mete en esos proyectos de ayuda social es gente que no tiene nada que hacer. Que no tiene nada que hacer o que tiene un break en la universidad en ese momento, entonces dicen, no hay qué hacer, voy a ir a ser voluntario. O sea, hay gente muy comprometida que tiene sus trabajos, sale de la oficina, se va a ser voluntario, que está estudiando, ve cómo hace tiempo, o sea, el tiempo uno lo tiene que ir adecuando. Claro, no, y uno va educando el tiempo y los horarios, entonces al final no es cosa de no tenés nada que hacer. Quizás esas personas que hacen voluntariado, estoy segura que se acuestan más cansados que todos los demás, pero te acostás con la satisfacción o con aquella llenura de estás haciendo algo, estás incidiendo, estás cambiando. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre a mis voluntarios dentro del equipo de Esperanza les digo como, sí es importante aquella persona que aporta económicamente porque te da para un proyecto y te lo financia. Pero hay algo muchísimo más importante que eso, que son las personas que aportan tiempo, porque al final el dinero se reintegra, lo que vos donás en especie se te devuelve o lo podés recuperar, pero el tiempo es algo que no va a volver. Entonces, tomar importancia acerca de en qué invertís tu tiempo. Ahora, esto digamos en las universidades, en los colegios, a veces cuando piden horas sociales o esto, es importante que se enfoquen en este tipo de proyectos también. Porque aparte de hacer una colaboración, van formando al estudiante, van formando al joven, que esa labor le va a llenar el corazón y va a ser una mejor persona realmente si va practicando la solidaridad. Claro, y yo hace poco hablaba con alguien, estudia medicina y la mamá se está enfrentando a un proceso de cáncer y le decía como el hecho de cuando vos tenés contacto con la realidad de tu país, con la realidad de las personas, en ese caso ella con la realidad de las personas hospitalizadas, vos te volvés más solidario, te volvés más humano, te volvés más empático y entonces ayudas a la hora llegada. Cuando alguien se enfrente a una situación, ya no vas a ser aquel profesional que maltrató a los demás, a los usuarios, aquel profesional que vio de menos a la señora, que le gritó, que ofendió, que maltrató a alguien, no sino empático. Exacto, sino que te volvés humano, te volvés alguien más sensible, te volvés alguien que trata con respeto a los demás, que trata con empatía a los demás, que dice yo ya pasé por esto, o yo ya conocí esta historia, o yo ya vi todo esto, entonces por eso mismo yo lo quiero cambiar, o por eso mismo yo quiero que con mi actitud, que con mis acciones, que con mi solidaridad, que con mi carácter o mi manera de tratar a todos ellos, incidir o cambiar la vida de esas personas. Entonces ese contacto con la realidad siempre es bueno
y siempre es muy importante. Entonces, por eso creo que dentro de las universidades es perfecto que incluyan dentro de la currícula el hecho de que aterrices un poquito, que creo que dicen a veces en salvadoreño como que te bajes de la nube y conozcas la realidad y que conozcas que al final de todo son cosas que a cualquiera nos puede pasar, porque una situación económica, así como todos ellos, a veces podemos estar arriba o a veces la vida cambia y a cualquiera le puede pasar. Una crisis de salud. Yo me acuerdo que cuando yo me enfermé, yo estaba a punto de iniciar mi carrera universitaria y plum, me enfermé, y saber que eso me ayudó a ver que la vida te puede cambiar de la noche a la mañana, pero también a aterrizar en la realidad. Y el hecho de ahora de decir como, hey men, conéctate con la realidad, conéctate con la gente. Mira que no solo es tu burbuja, no es solo donde estás viviendo, sino que la realidad de las demás personas que también necesitan. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos más a un plano personal, Gladys. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen o algunas metas que usted pudiera replantearse para este año? Ok, para este año, como le decía, una de las metas es aprender inglés. Bien. Porque al final el inglés a uno le va a abrir nuevas oportunidades. Llegué a otro país y me enfrenté a que era importante muy saberlo. ¿no? Y que también, y ahora también se ha convertido dentro de un nuevo mensaje, fíjese, porque lastimosamente a nosotros dentro del sector público el inglés casi que no nos lo meten. Y entonces como el hecho de la importancia de decirle a los demás como si tenés la oportunidad, dale, o tenés las herramientas, dale, aprender inglés. Lastimosamente yo no tuve esa oportunidad y eso hizo como que causó desinterés, pero ahora me estoy dando cuenta que sí es importante. Entonces una de las principales es aprender inglés, luego pasar al paso de formalización de Esperanza como fundación para poder llegar a más personas y trascender a nuevos hospitales, y que ahora que tengo la oportunidad de haber salido, que también poder compartir mi historia con más estudiantes, con estudiantes de colegios, que si a usted le interesa o quiere invitarme, yo encantada de poder compartir en colegios con todos esos jóvenes, que creo que al final es lo que motiva, la historia de los demás, las experiencias de los demás. Así que es parte de lo que tenemos para este año y continuar apostándole a buscar como nuevos convenios con nuevas fundaciones, con nuevas organizaciones, seguir apoyando y que mis redes sigan convirtiéndose en redes de ayuda. Tengo una sección bien chiva dentro de mis redes, fíjese. A ver. Un día dije como, ¿y qué más puedo hacer? Entonces he empezado a compartir ofertas de empleo que sí se está, me gusta porque se ha convertido como en esperanza para las personas. Entonces semanalmente o cada 15 días estoy compartiendo, hago la recopilación de ofertas de empleo, y entonces seguir apostando que mis redes se conviertan en una red, en una fuente de ayuda para todas las personas que me siguen. Y trascender de eso, de ya no ver las redes o aquel influencer como superficial o aquella persona de nada más es como maquillaje y todo eso, que claro, hay todo tipo de influencer, pero que mi trabajo se convierta en un tipo de influencia social. Es que ese es el tema, es como cuando la gente sataniza el internet o las mismas redes sociales, que dicen, no, si es que no te trae nada bueno. Depende para qué las utilices. O sea, yo considero que son una herramienta ahí depende de cada quien. Claro, entonces seguir apostándole a utilizar las redes sociales de manera positiva, de manera social, para poder llegar a más personas. Entonces, si dentro de las personas que me están viendo quieren involucrarse o quieren que hagamos algún convenio, puede escribirme dentro de las fundaciones o organizaciones, estamos a la orden.
Así que esos serían los proyectos para este año y de ahí a seguir trabajando dentro de la campaña, porque la campaña no es que termine y que llegue hasta aquí, sino que seguir trabajando, seguir mandando mensajes potentes, mensajes que van a llegar al mundo de cómo podemos tomar acción o de cómo podemos cambiar el futuro de nuestros países. Ahora, usted que está metida en este rollo de las redes sociales con todos los proyectos que realiza, en política sí se ve, digamos, como muy poco de la gente que está o apoya o dice las cosas en redes que pasa a la acción. Pero en el caso de las fundaciones, del apoyo, se ve la movilización, es decir, se pide ayuda o hay una necesidad. ¿La gente en redes sí se mueve más en esta área o es igual? Fíjese que es bastante difícil. Okay. A veces sí y a veces no. Okay. Pero también es dependiendo de qué transparente o qué tanto justificas a la persona lo que haces con las donaciones. Porque creo que eso es lo que ha pasado en el país. Y también con la política, que la gente está tan cansada que das o aportas algo y no tenés claro lo que hacen con tu dinero. Entonces, siempre y cuando vos seas claro y seas transparente con esa parte, creo que vas a tener las puertas y los corazones bondadosos de los salvadoreños para que te sigan ayudando. Que sí, es difícil porque creo que a todos nos cuesta esa parte de decir, claro. dar. Pero creo que no es imposible, es un gran reto. Y ahora que también buscar el apoyo de cooperación internacional, de nuevas organizaciones que también se puedan involucrar dentro de nuestros proyectos. Ahora, hay mucha gente, Gladys, con mucho deseo de ayudar en el país, u organizaciones, que lo que no saben es cómo canalizarlo, no saben a quién llamar, no saben cómo tener un contacto con una comunidad, cómo poder aportar y a veces por falta de esta información es que mejor van por la vida sin hacerlo. Claro, porque es lo que le mencionaba anteriormente, que estamos como con esa parte tan negativa que quizás en algún momento lo hicieron o dieron, pero sus fondos o su dinero no fue invertido transparentemente. Entonces, ahora creo que es una buena oportunidad. Dentro de redes sociales no solo está Gladys, no solo está Dino, hay otras personas que también se dedican a esa parte social. Y entonces si Gladys y Dino no les da confianza, capaz puede hacerlo a través de otras fundaciones y decir como, sí, pero quiero donar, pero yo también me quiero involucrar directamente. Entonces como tener esa opción de involucrarte directamente y de pedir que tus fondos sean transparentados. Gladys, otra parte también importante que los jóvenes demandan mucho es el tema de una oportunidad laboral. A veces se vuelve muy difícil es una persona con su primer empleo y le piden como 2 años de experiencia. ¿En qué? Si nunca han trabajado, o los requisitos, o los contactos. Se vuelve muy, muy complicado este tema del empleo. Debe haber más acceso desde la elaboración de un currículum, de apoyo, para generar fuentes de empleo hacia los jóvenes. Claro, sabe que a mí me pasa algo y justo ahora lo voy a mencionar. En el ámbito de crecer, de decir como que quiero esa parte del empleo. Yo hace unos días empecé como en esa parte de quiero ver qué más puedo hacer o quiero ver como de qué manera puedo generar nuevos ingresos. Y entonces me metí en ese rollo de también buscar otro empleo y sí me enfrenté al hecho de sí es súper difícil, sí es súper complicada la situación aquí dentro del país. Y te piden como un montón de requisitos, pero lo que menos tenés es la oportunidad para cumplirlos, porque te piden como 5 años de experiencia, pero vos apenas te vas a graduar y vas a tener 25. Entonces, también que se le pueda apostar a darle oportunidades a los jóvenes, que las pasantías, a veces siento que las pasantías son como un tema súper, y voy a decir una palabra así súper fea, porque no sé como súper macabro, porque te enfrentas a que haces una pasantía, te piden como un montón de requisitos, claro, todavía no tenés la experiencia ni nada de eso, pero no te la justifican, o sea, no te pagan la parte, o no es justo el salario que te dan por lo que vos vas a empezar a hacer y te das cuenta que vas y empiezan a explotarte. Entonces, como esa parte que también hagan valer los derechos laborales de todas las personas, porque el hecho que seas joven, que te vaya graduando, no quiere decir que no goces o que no tengas derechos laborales, sí los tenés. Y entonces empezar desde esa parte, que sean salarios justos, que sean horarios justos, salarios justos y que tengas la oportunidad también de crecer dentro de ese lugar.
que creo que es lo que hace falta, y por eso es que a veces las personas como se van a meter como a un trabajo desesperadamente porque no encontraste como nada más y te sentís como tan frustrado, y tenemos como tan malos profesionales porque estás en una área en que te tocó subirte al caballo, jinetearlo, pero al final no te sentís realizado y no eras lo que vos querías para tu vida. Ahora, otra parte es, ok, la obtención de un empleo, y el otro es el apoyo que el joven pueda tener para emprender. Para decir, ok, yo quiero ser mi propio jefe, quiero comenzar con algo pequeño, pero que tenga las condiciones, tanto apoyo financiero, asesoría de cómo emprender, que sea más accesible en el país. Que hayan más oportunidades de capacitación para los emprendedores, porque número uno, como decía usted, capital semilla, porque emprender no solo es el hecho de hoy me levanté y sabía que tenía un sueño y quería poner una empresa, quería poner mi emprendimiento, sino el hecho de que sea como más accesible la parte de poder, el acceso al capital, porque sabemos que haces ¿cómo se llama? Un préstamo dentro de los bancos, te das cuenta que son sangrones y que te piden también un montón de cosas. Pero de ahí como la parte de la capacitación, porque nadie nace aprendido, pero Claro. todos necesitamos una oportunidad para capacitarnos, para poder aprender, que creo que es lo que hace falta, el hecho de cursos, de becas, de que te capaciten, que te digan las herramientas de cómo vos puedes tener un emprendimiento exitoso. No, y sobre todo también conocer la parte de los fracasos. Muchos ya pasaron por esa etapa, claro, y te van a decir, si te vas por ese camino te va a ir mal. Ya me pasó, temas contables, temas que uno no solo está con la idea de un negocio, pero no sabe realmente cosas de gente que comenzó de esta forma, tropezó, pero al final logró mantenerse. No, y no sé si usted se ha percatado, si se han percatado los televidentes, pero actualmente, no sé, solo el año pasado, yo que trabajo, que mi familia trabaja el tema del mercado, te das cuenta que muchos negocios están viniendo a la quiebra porque la situación y la crisis económica cada día a la vez que está afectando más, no solo hablar de El Salvador, sino que a nivel mundial, pero entonces como esa parte, pero de qué manera se va a apoyar o se va a ayudar a todas esas personas, porque creo que la pandemia ha sido algo que nos sigue pasando factura, y sobre todo dentro del tema de emprendimientos, de economía, de empresas. Entonces, también hacer algo o ver de qué manera se puede trabajar esa parte. Ahora tenemos muchas herramientas bien bonitas, como hemos venido diciéndolo, como las redes sociales, que creo que ahora con una publicación puede llegar a muchas personas, pero de qué manera hasta en eso puedes capacitar a las personas para que el contenido, para que lo que van a compartir se haga de manera eficaz y llegue al público correcto, al público real. Muy bien. Gladys, gracias por acompañarnos esta noche. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por siempre invitarme, y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de la entrevista. Quiero aprovechar para enviar un saludo hasta Bruselas, nos están viendo los amigos del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.